Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos a Paternoster. Hoy nos acompaña nuestro hermano Nepsander. Muy buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermano. Bueno, buenos Pues días para Colombia y buenas tardes para ti. así es, así es. Pues hoy nos acompaña, ¿no?, nuestro hermano Nepsander. Hace ya un tiempo pues dio su testimonio, ese enlace para que las personas que deseen conocer su testimonio pues va a quedar aquí justamente ahí debajo, al igual que sus redes sociales para las personas que deseen seguir el perfil de nuestro hermano, que ya os garantizo que es un perfil católico de los que merecen seguir. Y le quiero agradecer, pues ya que estamos aquí, pues un gesto que él tuvo pues, el día de ayer, si no me equivoco, o antes de ayer, antes de ayer que creo que fue, hermano, ¿verdad? Cuando me pasó Ayer, sí. ese video en el cual muchos de ustedes sí han podido ver en este canal, donde se veía pues un sacerdote que expulsaba del templo pues a un señor que era un brujo y el cual pretendía ser el padrino de bautismo pues de un bebé, ¿no? De un niño. Y a partir de ahí, ¿no?, a partir de ese video, de esa experiencia que vivimos hace unos días con ese sacerdote y ese señor que era brujo, pues queremos ver y mostrar la importancia que tiene para los padres, ¿no?, de esos niños, esos padres cristianos que llevan al templo a ese niño para que sea bautizado, pues esa importancia, ¿no?, de elegir bien a un padrino que pueda acompañar a esa nueva criatura, a ese nuevo cristiano, en ese caminar tan complicado que es vivir la fe cristiana, ¿no? Y eso es lo que hoy queríamos conversar con nuestro hermano Nepsander. Pero para las personas que no conozcan a nuestro hermano, que no hayan visto su testimonio, pues antes que nada, pues me gustaría, ¿no?, que nuestro hermano pues se presentara ante nuestros hermanos. Bueno, José Manuel, muchísimas gracias por la invitación. Esto salió así como improvisado gracias Así es. al video del brujo. Pues yo me llamo Alexander y soy laico comprometido con la iglesia. Soy venezolano viviendo en Colombia y pues estoy en las redes iniciando un poquito para compartir lo que es la fe católica y cómo la vivimos nosotros. A veces por ahí se hace un poquitico de apologética contra los hermanos que llegan por ahí a querer imponer sus ideas, pero no es mi fuerte. Más que todo es compartir cómo vivimos la fe dentro de la Iglesia Católica y por qué la vivimos de esa forma. Yo creo que esa es la mejor forma de dar a conocer, de dar a conocer nuestra fe. Así es, así es. Hermano, ¿cuál cree que debería de ser la persona idónea para pedirle, ¿no?, que sea el padrino de nuestro hijo o de nuestra hija y que pueda acompañar y nos pueda ayudar también a nosotros, ¿no?, como padres, ¿no?, en esa vida de fe que comienza en el bautismo, pues con esa nueva criatura y nuevo hijo de Dios? Pues fíjate, la iglesia pone ciertas condiciones para el que tiene que ser padrino. Tiene que ser primero mayor a 16 años, ser bautizado, tener la primera comunión, preferiblemente que ya sea confirmado y que sea un católico practicante. Que no cualquier persona puede ser padrino. ¿Por qué? ¿Qué significa ser padrino? Ser padrino la origen de la palabra viene de padre espiritual o protector. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, padrino es un protector de la fe de ese niño que estamos bautizando. ¿Ok? Un niño que tiene que ser formado en la fe. Y eso va, el padrino lo que va a hacer es ayudar a los papás en esa construcción de la fe de ese niño que está naciendo en la iglesia católica. Entonces, eso es lo que significa ser padrino y esa persona que pretende ser padrino tiene que ser alguien comprometido con la iglesia. Culturalmente, pues se ha vuelto costumbre que el padrino es el mejor amigo del papá o de la mamá, del hermano del papá o de la mamá, pero no son personas que son practicantes. Pueden ser muy buenas personas, ¿ok? Que pueden querer mucho al niño,
pueden ser un tío muy amoroso, pero no es practicante, entonces no va a hacer que ese niño crezca en la fe. Entonces, si nosotros vamos a bautizar a un niño dentro de la Iglesia Católica, es porque queremos que ese niño crezca en la fe dentro de la Iglesia Católica. Si no, ¿para qué bautizar? ¿Ok? Entonces, no, se ha convertido lamentablemente en solamente un requisito social el bautizar al niño y no un requisito espiritual como debe de ser. Así es, yo creo que ahí radica un poco la falta de responsabilidad, ¿no? Del papá o de la mamá, que incluso a veces, como bien han dicho, ¿no, hermano? Que el bautismo pues, se convierte en un acontecimiento social y quizás el papá o la mamá ni siquiera son practicantes, sino que llevan al niño al bautismo porque sí, porque es lo que se debe de hacer y ya. Sí, exactamente. Eso ocurre mucho, lamentablemente es así. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande como laicos de ayudar a los sacerdotes en su parroquia en educar a las personas con respecto a eso, sobre todo los catequistas, de hacerle entender a eso a los niños que están formando, que si vamos a estar dentro de la iglesia debemos vivir una fe comprometida, porque Dios nos está dando todo y nosotros no podemos darle a Él solamente una parte, tenemos que dar a Él darle también todo y un poquito más, porque pues lo que Él hizo por nosotros no tiene precio para pagar. Yo creo, hermano, que también radica un poco el desconocimiento, ¿no? De esos padres que también están por evangelizar y no conocen, pues, del porqué del bautismo, ¿no? Que el bautismo no es simplemente, pues, derramar un poquito de agüita sobre la cabeza de ese nuevo cristiano y luego, pues, irnos, pues, no sé, a tomar algo o a comer juntos en familia, ¿no? Sino que deberían de saber, ¿no? Qué significa, ¿no? El ser cristiano, ¿no? Por ejemplo, en Primera de Marcos, creo que a partir del versículo 4 podemos ver una enseñanza teológica muy bonita en el cual pues vemos que Jesús es bautizado. ¿Puedes leerlo, hermano? Me Marcos dices que capítulo uno, Primera de Marcos, capítulo 1 de San Marcos, creo que empieza desde el versículo 4, si no me equivoco, donde podemos ver esa enseñanza teológica en el cual pues Jesús al salir de las aguas, dice la Sagrada Escritura, que ocurren varias cosas, ¿no? Durante el bautismo y me gustaría que si hay un papá o una mamá que en las próximas fechas su hijo o hija va a recibir el bautismo, pues que sepa que eso que recibe Jesús a modo de figura, porque Jesús ya tenía eso, ¿no? Lo que nos va a leer el hermano, y nuestros hijos, pues también van a ser herederos de esas promesas. si me dices entonces que es Marcos 1, sería desde el versículo 9 o Del leemos desde el 9. 4. A ver qué dice el 4. El 4, donde dice que apareció Juan bautizando en el Sí, sí, desierto, sí, sí, sí. proclamando el Sí, bautismo. sí. Desde ahí, listo. Entonces, según San Marcos capítulo 1, versículo 4 en adelante. Apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Ahí el primer detalle. Ujú. Acudía a él la gente de toda la región de Judea y los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán tras confesar sus pecados. Juan llevaba un vestido de piel de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre, y proclamaba: detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo no soy digno de inclinarme y desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Por aquel entonces vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio Ay, que los cielos se rasgaban, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba sobre él. Entonces se oyó una voz que venía de los cielos: tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. tres. Ahí Palabra están, del ahí Señor. están las tres promesas que le acaba de leer nuestro hermano. Cuando bautizamos a nuestro hijo, ¿qué ocurre? El cielo se nos abre, ¿no? Esa nueva criatura, pues, es candidata, pues, a llegar al reino de los cielos. Número dos, Sí, se señor. convierte en templo del Espíritu Santo. Y tercero, como dice la Sagrada Escritura, Dios Padre nos reconoce como sus hijos.
exactamente. Nosotros, el bautismo no es solo para el perdón de los pecados, como la gente cree. El bautismo es para lavarnos del pecado original con el que nacemos. Un niño no está en la capacidad de pecar, pero si viene con el pecado original, nos hace hijos de Dios, nos convertimos en herederos del reino. Entonces, eh, eh, el bautismo no es solamente para el perdón de los pecados, sino para hacernos hijos de Dios y para convertirnos en sus herederos. Y como dice el ritual, para convertirnos en sacerdotes cuando somos ungidos, profetas y reyes. Entonces, es un sacramento importantísimo, porque dejamos de ser criaturas de Dios a convertirnos en sus hijos y en herederos, o sea, nos estamos convirtiendo en herederos del reino, tal como Jesucristo, gracias, gracias al bautismo. Así es. Me gustaría tocar, hermano, un tema que es bastante candente en países como Colombia, ¿no? Y Venezuela, tocante también a ese video que reaccionemos hace unos días. Fíjate que cuando esas criaturas que no están bautizadas, pues no llevan ese sello indeleble, ¿verdad?, del Espíritu Santo. El, el bautismo, según la Sagrada Escritura, sustituyó la circuncisión. La circuncisión, ¿qué era? Era la marca corporal, ¿verdad?, en el prepucio de ese niño de 8 días, no de 8 años, ni de 18, ni de 28, ¿no?, sino de 8 días, y recibía pues esa marca en su cuerpo. Pero dice San Pablo a los colosenses en el capítulo 1 que ahora pues el bautismo pues ya no es la circuncisión pues en el cuerpo, ¿no? No es una señal quirúrgica, sino que es una señal en el espíritu, en el alma. Y había un caso muy conocido, no sé si muchos lo conoceréis, creo que es, no sé si es comisario o es general de la policía colombiana, Henry Sanabria, en el cual hay un grupo que se dedica pues a investigar todos esos temas satánicos, ¿no? Y muchas veces cuando algún satanista pues era cazado en esos actos que ellos realizan pues de temas de robar bebés y niños jóvenes que no están bautizados, ellos decían que elegían a esos niños porque esos niños no estaban bautizados. Y le preguntaba cómo sabían si esos niños eran bautizados o no. Y decían porque no llevaban la señal, ¿no?, del Espíritu Santo. Es la marca que deja el Señor pues, en nuestras almas, ¿no? Después del bautismo. Para que nos demos cuenta también que cuando bautizamos a nuestro hijo, pues estamos arrebatando pues, a esa criatura de las tinieblas, ¿no? De las tinieblas, pues vienen pues a la luz admirable que es Cristo Jesús. Sí, claro, nosotros al ser bautizados se nos imprime un sello indeleble, porque estamos siendo marcados como hijos de Dios y herederos de su reino. Y eso Satanás lo reconoce. Eso, fíjate, creo que fue el evangelio de ayer o el de antes de ayer, donde Jesús expulsaba demonios y los demonios lo reconocían. O sea, los reconocían y sabían, tú eres el Hijo de Dios. Así pasa con nosotros, con Satanás. Satanás reconoce cuando un niño está bautizado y no está bautizado. Entonces, al no bautizar a un niño, estamos privando a ese niño de convertirse en hijo de Dios y lo estamos privando de la protección que ofrece el bautismo a través del Espíritu Santo. Entonces, los estamos dejando a que, con las puertas abiertas, a que cualquier ente maligno pueda llegar y hacer de la suya. Lamentablemente, en estos países, en Latinoamérica, sobre todo en el Caribe, Venezuela, Colombia y parte de Centroamérica, con la, con la inculturación de los negros que venían de África, ¿okay?, que ellos traían su religión y el sincretismo que hicieron con las imágenes católicas, se formaron estas religiones que son obra del maligno, porque ellos no trabajan con Dios, sino con demonios. Entonces, lamentablemente eso se ha difundido mucho
Y ese sincretismo entre la religión católica y los santos que ellos llaman eh, esos brujos, de los espiritistas y todas estas cuestiones esotéricas, han hecho creer que la religión católica va encaminada con ese tipo de prácticas cuando no es así. Y hay que saber diferenciar que esas personas trabajan con entes malignos muy distintos a los de Dios. ¿Cómo sabemos nosotros con eso? Porque ellos exigen sacrificios, ellos exigen eh, ofrendas, ellos exigen incluso hasta muerte de personas para poder hacer sus rituales. Cuando Dios eliminó todo eso, eliminó todo sacrificio y nos dejó un solo sacrificio eterno, que es el sacrificio de Jesús, que es el que nos lava de todos los pecados y que nos da la salvación. Entonces, esa es la diferencia. Estos entes santos piden que se les adore, que se les rinda, que se les busque, cuando Dios, Él es el que nos busca a nosotros y Él es el que nos dice que solamente le devolvamos amor y más nada. Entonces, el bautismo es importante por eso, porque el bautismo imprime un sello indeleble, imprime carácter en la persona. Por eso decimos que el bautismo es uno solo y para siempre, uno solo. Esas personas que dejan la Iglesia Católica y se vuelven a bautizar, pues están cometiendo un error, porque el bautismo es uno solo y eso es imborrable. Y eso lo reconoce el maligno. Sabe identificar qué niño está bautizado y qué no. Al igual, hermano, que ese caso que quedó grabado, ¿no? El que mostremos en esa reacción, no creo que haya sido el único caso, ¿no? Sino que muchos sí han podido lograr, ¿no? Que esa persona que se dice brujo, porque incluso muchos católicos pueden practicar ese tipo de acciones esotéricas, ¿no? Todo eso, ¿no? Y se dicen católicos y al mismo tiempo, pues pueden practicar ese tipo de brujerías y seguramente en muchas ocasiones sí lograrán, pues, que esa persona pase como padrino, ¿verdad? Y luego, pues pasa lo que pasa, ¿no? Yo creo que, hermano, hay diferentes países, ¿no? Colombia, Venezuela. Hoy leía que, por ejemplo, el 60% de los chilenos pues sí creían en todo este tema de la magia, brujería, ¿no? En temas de amarres, también hacer pactos para prosperidad, y me parece pues alarmante, ¿no? Yo pensaba que Chile estaba un poquito fuera, ¿no? De toda esa cosa, ¿no? Pero yo tenía en mente siempre, ¿no? Países, pues, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, ¿no? Pero nunca me imaginaba Chile, ¿no? Pues que tuviera ese alto índice, ¿no? De creencia en la brujería. Sí, lamentablemente en Latinoamérica eso se ha difundido muchísimo, muchísimo, por lo que te dije, en la época de la esclavitud, con toda la cantidad de negros que trajeron de África, ellos trajeron sus religiones y eso se extendió, y se ha extendido porque ellos prometen eh, prosperidad de forma rápida, y eso lamentablemente atrae a la gente. Entonces una persona, un católico que practique esto, simplemente no es católico. Y ojo, desde la persona que lee y cree en el horóscopo, que es lo más sencillo que nosotros podemos ver, que buscan en el periódico el horóscopo a ver qué me dice mi signo hoy. No, o sea, Ya. desde esa persona hasta el que hace rituales satánicos está cometiendo un pecado grave. Y si cuando nosotros hacemos nuestro examen de conciencia vemos que ahí sale haber practicado, ha hecho ese tipo de prácticas de esoterismo, de poner el incienso a no sé qué, el espíritu no sé qué, eh, todo eso nos lleva al pecado, porque Dios no te exige eso. Y aquí, en las Sagradas Escrituras, en ninguna parte encontramos que tenemos que hacer eso, o que un hombre nos va a decir qué es lo que cómo nos va a ir en el día o en la semana. Lo único que lo podemos conseguir es en la Biblia. Más bien la Biblia condena todo ese tipo de prácticas. Y sí, lamentablemente debe haber muchos padrinos que son practicantes de esos rituales y de ese tipo de prácticas esotéricas. Eh, ¿Y qué va a enseñar ese padrino a ese niño?
esas prácticas porque el niño va a crecer viendo que su padrino hace eso y va a creer que es bueno y él va a continuar creyendo en eso. Entonces, eso hace falta mucha catequesis y enseñar mucho a la gente con respecto de cómo escoger muy bien a sus padrinos. Fíjate, hermano, hay una película que yo creo que todo el mundo la conoce. La película del Exorcista, ¿no? Todo el mundo, pues, esa película, pues, es lo maximito, ¿no? En ese tema, ¿no? Y fíjate que la historia real es, trata de un chico, no es una niña, ¿no? Como aparece en la película. Y fíjate, es como lo acabas de decir, ¿no? Que el niño aprende de su padrino pues a realizar esas acciones, cosa que ocurrió en el protagonista real del Exorcista. Ese niño tenía una tía a la que él amaba muchísimo, pero ese niño aprendió de su tía, que era medium, pues a invocar muertos y todo esto, ¿no? Y la tía cuando murió, pues el niño sentía un vacío, ¿no? Muy fuerte, porque quería muchísimo a su tía y lo que aprendió de su tía, pues comenzó a hacerlo, ¿no? A practicar la ouija, invocación de muertos, ¿no? Y todo eso. Pues ese mismo ejemplo que ha puesto el hermano ocurrió, en ese caso, en la película, en el protagonista real de esa película, y es que, pues, el niño, por imitación de su papá, de su tía, de su padrino, pues va a realizar, pues, las mismas acciones, ¿no? Y pensamos que eso, pues, es algo inocuo, ¿no? Que no ocurre nada, ¿no? Eso es un juego, yo termino esa práctica y ahí se quedó, ¿no? Y el catecismo es muy claro en el numeral 2117, que dice lo siguiente: todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Por eso cuando esas personas, ¿no? Esos brujos creen, ¿no? Como dice el catecismo, que creen que van a domesticar, ¿no? Ellos creen que ellos están por encima, ¿no? Que controlan a esas fuerzas ocultas, ¿no? Y es todo lo contrario. Son ellos los que nos usan a nosotros de esos medios que ellos ponen a disposición, pues para entrar en la vida de cada uno de nosotros. Totalmente. La gente cree que nosotros controlamos, que nosotros somos los que ellos controlan a esos entes cuando es al contrario. Ellos usan a las personas para poder actuar en el mundo y hacer las maldades que van a hacer. Maldades disfrazadas de bien, porque de repente le pueden dar prosperidad económica por un tiempo a una persona, le pueden dar salud o lo pueden librar de alguna cosa, pero son cuestiones que traen consecuencias espirituales y que eso tarde o temprano ellos te los van a cobrar y te la van a cobrar cara porque te la van a cobrar con tu alma. Entonces, eh, es algo que no podemos subestimar. En una ocasión, hermano, me retaba, ¿no? Creo que era un chico evangélico, hace ya bastante tiempo, ¿no? En un comentario aquí en el canal, y me decía, Satanás no puede hacer milagros, ¿no? Me decía a mí, ¿no? Y yo digo, ¿cómo que no? Sí hacía milagros. Si recordamos, y un ejemplo totalmente bíblico, ¿no? En el cual, pues, Moisés, pues, fue con ese callado, ¿no? Porque el faraón tenía poder del demonio, claro, pues para convertir y hacer diferentes acciones maléficas, ¿no? Como convertir pues un palo o un báculo en una serpiente, ¿no? Y fue cuando Moisés hizo el mismo gesto, ¿no? El Señor le dijo cuando ocurriera eso que tirara igualmente su báculo al suelo, que la serpiente o el poder de Dios iba a devorar a esa serpiente que aparecía por parte del diablo, ¿no? Aunque no se cita, aunque no dice explícitamente, Satanás intervino para que Faraón convirtiera tal cosa en una serpiente. Lógicamente, se sabe, se intuye, ¿no? Que ahí estaba luchando el poder de Dios
con el poder del demonio, ¿no? ¿Cómo va a convertir ese faraón un objeto en una serpiente si no es por obra de Satanás? Definitivamente así es. Lo que pasa es que actualmente el mundo ha llevado a que se subestime el poder que tiene Satanás en el mundo. Satanás va en el mundo buscando perder almas y él va a hacer todo lo posible para que nosotros caigamos y nos va a dar una serpiente, una ilusión a través de una serpiente en una ilusión de lo que nosotros necesitamos o queremos en nuestras necesidades y a través por ahí de eso nos hace caer. Entonces, sí, él puede hacer milagros temporales de darnos prosperidad, de darnos dinero, de darnos las cosas que necesitamos, pero son cosas que son efímeras y que al final pues se van a diluir y que el poder de Dios se las va a tragar porque son del mal. Entonces, eh, se subestima muchísimo el poder de Satanás en el mundo. Y por eso es que estamos como estamos actualmente. Así es, hermano. ¿Por qué cree, hermano, por ejemplo, que países, ¿no? Nuestros hermanos en Venezuela, ¿no? Y en Colombia acuden tanto a esas prácticas, sabiendo que Dios es todo amor, es todo misericordia, que Él te puede dar todo lo que necesites si se lo piden, ¿no? Y si corresponde, ¿no? Mira, es por el afán del ser humano de querer obtener ya lo que necesitamos. Y eso ofrece Satanás. El demonio te ofrece soluciones tangibles, reales e inmediatas. Y el ser humano anda buscando eso. A diferencia de con Dios nosotros le pedimos y Él nos va a dar en su tiempo no lo que le pedimos, sino lo que nosotros realmente necesitamos. Entonces, esa es la diferencia. Nuestra impaciencia hace que muchas personas recurran a lo que es más fácil. Entonces te mandan a sacrificar 4 gallinas, tomarte la sangre para que te puedan dar, ganarte la lotería o obtener un dinero que tú necesitas. Y ocurre, porque así como te lo prometen, te lo dan, pero de una forma así como llegó, se va a ir. Entonces, lamentablemente, primero por la cultura, como te dije al principio, de que esas religiones se han enraizado en nuestros países, sobre todo en el Caribe, este, y que se ha difundido muy rápidamente. Y segundo, por la facilidad de conseguir cosas de una manera muy rápida. Entonces, si tú te das cuenta, la mayoría de las personas que recurren a esos tipos de prácticas son gente que están en la delincuencia, personas que son traficantes de drogas, personas que están metidas en mafias, personas que están, por ejemplo, como la dictadura de Venezuela, que está metida y comprometida con la brujería, porque ellos necesitan resultados rápidos. Y eso se los da Satanás. A diferencia de que si recurrían a Dios, pues el camino va a ser mucho, mucho más largo. Así es, hermano. Fíjate que, y desgraciadamente es así, ¿no? Que muchos hermanos católicos, ¿no? Pues le ocurre, como decía San Pablo a los Corintios, ¿no? En 1 Corintios capítulo 10, versículo 21 en adelante, en el cual el apóstol decía que no podemos estar delante del altar del Señor y al mismo tiempo delante del altar de los demonios, ¿no? Estar jugando pues un poquito a a esa doble moral, ¿no? Por un lado vamos a Sí, misa, rezamos y por otro lado pues realizamos cualquier tipo de prácticas de este tipo. sí, lamentablemente eso ha ocurrido así y ocurre. Por ejemplo, en Venezuela hay regiones que son históricamente de negros, que eran pobladas por negros, que tenían sus dioses y deidades y que Ujú. se las sincretizaron en santos católicos, por ejemplo, como San Juan. El día de San Juan, las fiestas en ciertas partes del país son un espectáculo de mar de gente, pero no es porque veneren a San Juan Bautista, sino porque San Juan Bautista representa a una deidad, ellos lo han hecho representar a una deidad eh, pagana de la brujería. O el día de Santa Bárbara, tú ves a gente prendiéndole velas y poniéndole ofrendas a Santa Bárbara, cuando en realidad lo que están haciendo es poniéndole velas y venerando a un
santo, entre comillas, a una deidad pagana que sincretizaron en la imagen, en la figura de Santa Bárbara. Y así ocurre con, muchos, con muchos santos. Entonces, lamentablemente, eso ocurre. Y que lamentablemente hasta que las personas dejen de esa idolatría, porque eso sí es idolatría, nuestros países no van a prosperar. Y además, por ejemplo, yo no he visto el primer país que haga estas prácticas que sea próspero. Ninguno. Así es, hermano. ¿Qué se necesitaría, hermano, para concienciar al pueblo cristiano del mal que causa? ¿Haría falta una nueva evangelización, pues enfocado, pues, a esta temática? Sí, totalmente. Justamente hoy en la mañana escuché al padre Luis Toro que decía Ujú. que la iglesia lamentablemente había perdido ese detalle de la evangelización y tenemos que volverla a retomar para poder enseñarle a las personas lo que es correcto. O sea, que así como ocurrió en México con la Virgen de Guadalupe, nosotros seamos ese reflejo de la Virgen de Guadalupe que hizo que, que todos los indígenas dejaran de hacer sacrificios y adorar deidades para que adoraran al único y verdadero Dios. Nosotros tenemos que actualmente actuar como la Virgen, evangelizar, catequizar a las personas y enseñarles qué es lo correcto, porque de otra forma no se va a lograr. Podemos pedirle mucho a Dios que lo haga, pero si nosotros no ponemos nuestro granito de arena, pues no va a ser posible en un corto plazo. Y hay que aprovechar este año jubilar para evangelizar, como dice el lema, ser peregrinos de la esperanza, y esa esperanza es el evangelio, del Señor, llevar la esperanza a las personas de que conozcan que hay un verdadero camino. Así es, hermano. Eh, yo creo que sí, ¿no? Que habría que comenzar, pues, a hablar claro, ¿no? Que la Iglesia, pues, hablará claro sobre ese tema, ¿no? Y tener claro también una cosa, ¿no? Que es algo que incluso nuestros propios ministros niegan, ¿no? Que es la propia existencia del demonio, ¿no? Que es un ser pervertido y pervertidor, como decía el Papa, pues, San Pablo VI, ¿no? Era pervertido y pervertidor, ¿no? Y en primer lugar, pues deberían, pues los sacerdotes, ¿no? No van a predicar sobre el demonio y sobre sus acciones, porque si no creen en él, pues lógicamente los fieles pues no van a recibir ese tipo de enseñanzas, ¿no? Ni de prédica. Y yo creo que a veces, pues, es la propia iglesia, una parte pequeña, porque lógicamente es una parte pequeña, pues niegan, ¿no? La existencia de Satanás. Y yo incluso he escuchado algún obispo y también algunos de la alta jerarquía, ¿no? De afirmarlo, ¿no? Que el enemigo, que Satanás, pues no existe, ¿no? Sí, lamentablemente eso ocurre, pero pues tenemos nosotros la solución en las manos y es evangelizar. Nosotros estamos llamados a llevar la palabra, y la palabra dice que al mal hay que llamarlo mal y al bien llamarlo bien. Y no subestimar el poder que tiene el maligno, porque si lo subestimamos, al momento en que nosotros lo subestimamos, caemos en sus garras y ya por ahí empezamos a perdernos y a perder a los demás. Entonces, eh, la iglesia, eh, algunos en la iglesia han subestimado el poder que tiene Satanás en el mundo. Pues nosotros como laicos estamos comprometidos y estamos llamados a que, a que demos la vuelta a ese tipo de ideas y empezar a evangelizar a las personas y educarlas en ese tema. Hace unos días, hermano, en la audiencia, ¿no? En la audiencia del miércoles pasado, hace un par de días, el Papa lo advirtió, ¿no? El Papa Francisco, que yo creo que ha sido uno de los papas que más ha hablado de Satanás, ¿no? Y de la acción silenciosa del demonio en el mundo, ¿no? Pero en esta última audiencia, pues habló claramente sobre el tema de la brujería, ¿no? Y de los cristianos que acuden a ese tipo de servicios, ¿no? En donde un brujo o una bruja, pues mediante la quiromancia, ¿no? La lectura de las manos, ¿no?
pues ellos ponían su esperanza, pues como hemos leído antes en el catecismo, ¿no? En esas fuerzas ocultas, ¿no? Que pretendemos domesticar y que finalmente son ellas, ¿no? Las que nos van a pedir cuentas cuando hayan dado o hayan permitido ese favor. Y el Papa lo dijo muy, pero que muy claro, ¿verdad? Nuestra total confianza ¿en quién? En Jesús. Es Jesucristo. Es así. No hay más. La única, el único camino, la única verdad y el único que nos da vida es Él. Entonces, y ahí lo tenemos dentro de la iglesia. Entonces, hay que seguirlos a Él. No podemos, hay que educar a la gente en que sepan que hay que seguir a Jesucristo y a nadie más. Justamente ahorita antes de entrar, acabo de hacer un video con respecto a San Francisco de Sales, que hoy estamos celebrando su solemnidad. Y él fue un gran evangelizador. Y él decía que la mejor forma de evangelizar es con el ejemplo. No imponer las ideas eh, a la fuerza, sino con el ejemplo para que las demás personas, viendo como nosotros vivimos el evangelio, ellos se sientan atraídos. Y le funcionó muy bien porque él fue una persona que atrajo a la Iglesia Católica nuevamente a unos 72.000 protestantes en pleno furor de la Reforma Protestante. Entonces, y que uno de esos puntos que él nos ponía como crecimiento espiritual y que lo podíamos poner en práctica es la paciencia. Si nosotros no nos confiamos en Dios y tenemos paciencia en esperar lo que Dios quiere para nosotros, pues no estamos haciendo nada, porque Dios nos pide confiar en Él. Él dice, la mejor penitencia que nosotros podemos tener es la paciencia, lo primero. Y segundo dice, con el primero que cada uno tiene que tener paciencia es consigo mismo, porque nos desanimamos, queremos todo para allá, pero no confiamos en Dios que Él nos va a dar lo que necesitamos en el tiempo que lo necesitamos, no cuando nosotros queramos, porque es el único que puede hacer que las cosas ocurran y que sabe cuándo van a ocurrir. Entonces, evangelizar con el ejemplo, no necesitamos sabernos la Biblia de memoria, ni ser grandes predicadores. Creo que era San Francisco de Asís el que decía, o San Francisco de Sales, que decía que predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario, solo cuando sea necesario, usa las palabras. Entonces, con el ejemplo nosotros podemos llegar a las demás personas con amor, con paciencia, decirles que está haciendo mal, pero con educación, con amor, con muchísima paciencia, porque es la única forma de llegar a las personas en este mundo tan convulsionado como está, que cualquier gramo de religiosidad que vean en la otra persona ya está siendo atacada. Antes de entrar, pues, con el hermano, ¿no? Pues en esta retransmisión, pues estábamos hablando de un tema muy importante, ¿no? Que es la iglesia doméstica, ¿no? Y nuestro hermano, que también, pues, es catequista, me decía, ¿no? Que esos niños, ¿no? Creo que eran niños para primera comunión, ¿no, hermano? Sí. Sí, ¿no? Pues esos niños, cuando pues el hermano pues evaluaba, ¿no? Evaluaba hasta dónde esos niños sabían, ¿no? Porque es lógico, ¿no? Cuando tú recibes un grupito de niños, pues lo que tú haces es evaluar a ver qué nivel tienen, ¿no? Y según nos comentaba el hermano, pues nos comentaba que esos niños ni siquiera sabían hacer un Padre Nuestro, un Ave María, un credo, ¿no? Y ese es fruto pues que no rezan en casa, ¿no? Los padres no se sientan con los hijos, pues, a hacer esas oraciones que son oraciones básicas, ¿no? No estamos pidiéndole que hagamos, pues, no sé, el credo en latín o que recemos en latín cualquier oración, ¿no? Sino que oraciones, como podemos decir, de andar por casa, ¿no? Un Gloria, un Ave María, oraciones básicas de la iglesia, ¿no? Y esos niños, pues, no conocían esas oraciones, ¿no? Fruto de que en su hogar, pues la familia, pues
no reza, ¿no? No reza en familia y no crean esos hábitos. Sí, correcto, correcto, eso es así. Sí, esa es una forma de uno darse cuenta de que en esa familia, pues, no hay una educación cristiana para con los hijos. Lo más bonito de una familia, que es como lo decíamos, la iglesia doméstica, y una iglesia enseña, pues, es que enseñan a sus hijos a rezar, así sea un Padre Nuestro y un Ave María. Y si un niño no se sabe las oraciones básicas, simplemente en ese hogar no rezan. ¿Por qué? Porque los niños aprenden por imitación, escuchando. Entonces, si ellos ven en su casa que hacen eso, pues lo van a reflejar en la casa, en la escuela, en la iglesia, en todos lados. Entonces, lamentablemente se ha perdido mucho eso y que es Satanás, y lo volvemos a mencionar, es muy astuto y él sabe que atacando a la familia hace que el mundo se pierda. Porque en la familia es donde te enseñan los valores, en la familia es donde te enseñan a amar a Dios, en la familia es donde te enseñan respeto, en la familia es donde te enseñan a honrar a padre y madre. Y si hay una familia que no resta, que está dividida, que cada quien anda por su lado, pues un alma ganada para Satanás, porque es una persona que no va a estar rezando, que no va a estar conectada con Dios, que en un momento de dificultad no va a saber elevar un Padre Nuestro o un Ave María para, para poder salir de esa situación. Entonces, la familia está en peligro y si no hay familia santa, no vamos a tener matrimonios santos, no vamos a tener laicos comprometidos, no vamos a tener sacerdotes porque si un niño no lo educamos en la fe, aunque Dios se vale de todos para llamar a sus servidores, a sus pastores, pero si la familia educa a un niño desde pequeño en la fe, a Dios se le va a hacer más fácil llamar a ese niño al servicio como sacerdote, como religioso o a una religiosa. Entonces nosotros también tenemos que colaborar. Y ese es otro ejemplo de San Francisco de Sales también. No sé si tú te has leído su biografía. eh, el padre, un militar, Sí. político, la mamá, una jovencita devota, muy buena mujer, que educó a San Francisco desde niño a rezar, a ser piadoso, a ir a la iglesia, a amar a la iglesia. Y fíjate el gran santo en lo que lo convirtió, con la educación desde niño en un gran santo que pues rescató a la iglesia de esas reformas y que hizo que formaran mejor a los sacerdotes, de que el protestantismo no siguiera difundiéndose en la región donde él estaba. Entonces, la educación en la casa es súper importante. Si Dios se vale de cualquiera, hasta de una persona muy mala y la puede convertir en sacerdote. Pero si nosotros educamos bien a los niños, pues el trabajo para Dios va a ser mucho más fácil. Totalmente, hermano. Y fíjate que si la familia se pierde eso, ¿no? Esa etapa tan tierna, ¿no? De las personas, ¿no? Que es la infancia cuando eres pequeñito, ¿no? Porque los niños aprenden, pues, de una manera brutal, ¿no? Los niños a esa corta edad, pues, tienen una capacidad de aprendizaje enorme, ¿no? Para los idiomas, para cualquier cosa, ¿no? Y qué duda cabe que si desde pequeño, pues, le vamos poniendo esas oraciones para que la vayan aprendiendo, la van a memorizar y la van a tener en su corazón pues toda la vida, ¿no? Y yo creo que es un momento de la vida, ¿no? Al contrario de lo que piensan fuera de la iglesia, ¿no? Que es un tiempo en el que debemos de formar, ¿no? A nuestros niños por los motivos que ya nos ha dado nuestro hermano, ¿no? Porque no va a haber sacerdotes, no va a haber gente piadosa, no va a haber catequistas, no va a haber personas encargadas de enseñar a la siguiente generación, porque si a mí no me enseñan, yo vivo fuera de la iglesia, yo no sé rezar, yo no sé nada de mi fe, cuando yo tenga un hijo, pues yo qué le voy a enseñar, absolutamente nada. Exactamente, exactamente. La responsabilidad que nosotros tenemos es muy grande y más los que son padres, la responsabilidad que tienen con sus hijos es enorme. Entonces, no se limiten, la invitación es a que dejen esa teoría de que yo voy a dejar que mi hijo elija cuando sea más grande. No, enséñenlo. Así como le pone la franela del equipo de fútbol o de béisbol para que sea hincha de ese equipo, pues también póngale la franela de Jesucristo y que también se vuelva hincha del Salvador.
O sea, ¿qué tiene de malo? ¿Qué de malo enseña la iglesia? Amar a los demás, a ser buen cristiano, a honrar al padre y madre, a no robar, a no matar. O sea, ¿dónde está lo malo de esos valores? Entonces, esa es la invitación, a que le pongan la camiseta de su equipo, del equipo ganador, que es el equipo de Jesucristo, a sus hijos y que los conviertan en fanáticos amorosos de Dios, porque esa es la única forma de salvar a su familia y de salvar al mundo. Así es, como el viejo refrán, el arbolcito desde chiquitito, ¿no? Para que esos niños no crezcan, pues, encaminados por diferentes caminos que no son los que llevan a Dios, ¿no? Pues fantástico. Pues hermano Nepsander, mil gracias por iluminarnos pues de esa manera, ¿no? Sobre la importancia, ¿no? De la enseñanza a los niños, la responsabilidad de los padres, la elección de un buen catequista, ¿no? De un buen padrino, perdón. Yo creo que es primordial, ¿no? Y es lo que debemos de luchar cada cual desde nuestra vida, ¿no? Si a mí me toca ser padre, pues a mí me toca pues que mi hijo pues se forme, ¿no? Si somos sacerdotes, pues tenemos que predicar lo que ha enseñado la iglesia por 2000 años. Si soy papá, pues debo de elegir un padrino pues conforme a la fe que yo tengo, ¿no? Que sean comprometidos con la iglesia, que vivan su fe, que asistan a misa, que se formen en su fe, ¿no? Para que me ayuden, para que me acompañen, ¿no? Junto a mi hijo, pues para que mi hijo pues al mismo tiempo crezca, ¿no? En esa vida de fe y que aprenda pues a amar a la iglesia y a Jesús. Exactamente. Mejor resumido no lo pudiste hacer. Que es la responsabilidad de los padres elegir un buen padrino, porque el padrino no es, como lo dije al principio, solamente para que lo saque a pasear y que sea alguien allegado a la familia, o para que tenga al hijo en caso de que falten los padres. No, el padrino es para que ayude a los padres a formar a los hijos en la fe, porque el padre se va a encargar del hogar, de trabajar, de darle la educación básica, pero el padrino está ahí en un ladito para decirle, bueno, ahora vamos a rezar, vamos a la iglesia, vamos todos en familia a la misa, vamos a rezar un rosario, o sea, enseñarlos, a educarlos en la fe. No es para esperar que el papá o la mamá se mueran, entonces ahí sí entra el padrino a jugar un rol, no. El rol del padrino empieza en el momento en que ungen al niño y le echan el agua en la cabeza. Entonces, eso es una Así es. responsabilidad muy, muy grande. Y un detalle que se me iba a escapar, pero que sí quiero pues no decirlo ahora, ¿no? Y nuestro hermano pues lo sabe de igual manera, ¿no? Cuando presentamos a nuestro hijo al sacerdote, ¿no? Cuando presentamos a ese candidato que es nuestro hijo, que va a ser bautizado, ¿no? El sacerdote nos pregunta, ¿no? Y nos obliga a responder sobre si vamos a formar pues a ese hijo en la fe católica, si nos comprometemos, ¿no? Como padres responsables que vamos a enseñar a ese hijo nuestra fe católica, ¿no? Y los padres, pues, ¿qué dicen? Sí, yo voy a cumplir con ese precepto, ¿no? Que me manda la iglesia. Y a veces, Sí, pues, no ocurre, no ocurre. sí, exactamente. Esas son las primeras preguntas que hace el sacerdote. ¿Qué quieren ustedes para sus hijos? El bautismo. ¿Están dispuestos a educar en la fe y a que crezca en la fe este niño? El texto es más largo, pero en resumen es eso. Y la gente dice a la ligera, sí, estoy dispuesto, pero es un compromiso grandísimo. Ser responsable de la salvación de ese niño que están haciendo en la fe. Entonces, es un compromiso bien grande y hay que serse consciente de eso. Fíjate, hermano, hubo un caso hace unos meses aquí en mi ciudad, en un pueblo, que se llama, ¿no? Benamargosa, así se llama ese pueblo, y unos padres pretendían bautizar a su hijo. Y el sacerdote le negó el bautismo. El sacerdote, según el derecho canónico, puede negar el bautismo a esos padres. ¿Por qué? Porque esos padres no vivían la fe católica, no asistían a misa. Eran unos paganos que nunca iban a misa y que pretendían, pues, sí, pues vamos a sumar otro fiel más a la iglesia, pero nos vemos hoy, pero ya nos veremos, pues, no sé, en la comunión de mi hijo, seguramente, que se verían, ¿no? Y eso salió en los medios de comunicación,
tachando al sacerdote pues de no sé qué cosa. El obispado, aquí en mi diócesis, dio todo el apoyo a ese sacerdote. Los medios de comunicación decían todo lo contrario, que se iban a destituir al sacerdote, que lo iban a penalizar. Bueno, ya sabemos cómo se mueven los medios de comunicación, ¿no? Pero cuando el sacerdote sabe que no se va a vivir la fe católica en esa familia, porque un pueblo de tan poquísimos habitantes y el sacerdote no conoce a esa familia, sabiendo que esas familias llevan allí años en ese pueblo, ¿no? Pues ese sacerdote, pues, les dijo que en su parroquia no se iba a bautizar. Podrían buscar otra, ¿no? Pero que en su parroquia no, porque no eran capaces de que esa nueva criatura, pues, viviera, pues, según la religión católica. Sí, lamentablemente, pues convirtieron el bautismo en un requisito social y no Sí, en un requisito religioso. Entonces, ¿es importante el bautismo? Sí, pero si el sacerdote está en la potestad de negar el bautismo, si ve que ese niño no va a ser educado en la fe. Entonces, porque eso va a ser más mal para el niño y a esa familia que un bien. Y que ojalá que esa familia con eso aprenda y se acerque a la iglesia, entonces de verdad quieran el totalmente, bautismo y se conviertan. Porque totalmente. pues lamentablemente la iglesia tiene que ser dura en este tipo de aspectos para que pues la fe se pueda mantener. Totalmente. No es que la iglesia, ¿no? Pues desprecie, ¿no? A ese, a ese, a esa nueva criatura, ¿no? Que iba a formar dentro de la iglesia, ¿no? Pero sí buscaba, ¿no? Que esa familia, pues, se convirtiera, ¿no? A la fe y viviera conforme a lo que ellos supuestamente deberían de creer como católicos, ¿no? Que ser católico no Exactamente. es, pues, aparecer por la iglesia 2 veces en tu vida, en tu bautismo y en tu comunión, sino que tenemos que vivir una fe comprometida con lo que creemos, ¿no? Exactamente. Ser cristiano, la gente cree que es solamente decir yo creo y ya. Ser cristiano es súper difícil y necesita un compromiso muy grande para con Dios. Entonces, hay que dejar de esa ligereza de creencia, de que no necesitamos a Dios todo el tiempo o estar con Dios todo el tiempo. Fíjate, hermano, que uno incluso estando dentro de la iglesia, ¿no? Y tratando de ser todo lo que me manda la iglesia y digo, ay, qué difícil es esto, ¿no? Y de sostener esta carga, ¿no? Pues imagínate, pues los que estén fuera, ¿no? Los que estén fuera de la iglesia, ¿no? Dice la escritura que si el justo pues a duras penas se salva, ¿verdad? Pues no nos imaginemos pues a las personas que estén fuera de la iglesia, ¿no? Totalmente, totalmente. Y uno que ha estado, por decirlo así, fuera de ese otro lado, en ciertos momentos de la vida, pues uno sabe que es muy pesado eh, llevar la vida como se lleva en ese estilo. Imagínate si nos cuesta a nosotros que estamos acá tratando, haciendo el intento de seguir los caminos, con ti más una persona que no lo sigue, que no sigue a Jesucristo. Totalmente, totalmente. Pues, hermano Nepsander, mil gracias por haberme acompañado pues aquí un ratito en el canal y me gustaría que los hermanos que nos están viendo pues que en la descripción aquí debajo ahí tienen el perfil de nuestro hermano en Instagram y también en la red social de TikTok. Más temas pues de los que él lleva, que temas preciosos. Ayer aprendí una cosa muy bonita de él, pues uno de los últimos videos, ¿no? Dejo ahí la curiosidad para que vayan a verlo, ¿no? Sobre, pues, cuando nos hacemos, pues, las tres cruces, ¿no? En misa, cuando vamos a leer el Evangelio, ahí dejo un pequeño adelanto, ¿no? ¿Cuál es el origen, ¿no? De ese signo, que me gustó mucho ese video de ayer del hermano, y me gustaría, pues, que lo vieran y siguieran aprendiendo, pues, también, pues, esos videos tan rico, ¿no? Tan sabroso que nos hace aquí el hermano en su red social. No, muchísimas gracias a ti por la invitación y pues sí, la idea es seguir difundiendo el porqué de las cosas que hacemos dentro de la Iglesia Católica.
por qué nos persignamos en ciertos momentos de la misa, por qué respondemos el salmo. Mucha gente, te aseguro que mucha gente no sabe por qué nosotros hacemos, el salmo se llama responsorial y por qué se hace de esa forma. ¿Qué relación tiene con las lecturas? ¿Por qué leemos 3 lecturas? Todo ese tipo de detalles, pues por allá los compartimos y los que tengan dudas, pues estamos abiertos a que nos envíen sus mensajes y con gusto Fantástico. se los respondemos. Fantástico, pues ahí vamos a estar aprendiendo todo, ¿no? Porque el fin es ese, ¿no? Que entre todos, ¿no? Pues aprendamos de todos, ¿no? Aquí nadie, porque tenga, no sé, un canal en YouTube o un canal en TikTok, pues lo sabe todo, ¿no? Sino que seguimos aprendiendo, ¿no? Unos de otros y eso es fantástico. Sí, sí. Bueno, José Manuel, muchísimas gracias de verdad por la A ti, mi invitación hermano, y un abrazo a ti, mi enorme. hermano. Estamos en contacto. Igualmente, hermano. No se me vaya. Dios os guarde, Dios os bendiga.